Esta mañana es un tema interesante, apasionante, porque vamos a hablar de unas bodas históricas. En este mundo hemos tenido muchas bodas que se le han titulado, bueno, a una de ellas, las bodas del siglo, donde hubo un derroche despampanante de dinero, de recursos, asistencia de muchas personas, y me refiero a justamente las bodas de la princesa de Gales, de Inglaterra, de Lady Di, y el príncipe Carlos. Fueron unas bodas de las más vistas hasta el momento. Se calcula que alrededor de más de 2 millones de personas estaban atentos, ¿verdad?, a lo que estaba sucediendo allá y alrededor del mundo. Pues fue todo un acontecimiento grande, se paralizó todo, pero como sabemos también, ese matrimonio fue un matrimonio con muchos problemas, que dio al traste al final con la muerte de ella. Bueno, las bodas son bonitas, animan a las personas, motivan, todo el mundo comienza a prepararse, comprar ropa, vestidos, regalos, y los padres de la novia, bueno, tienen un tremendo trajín y corre. Igual entonces los novios, el padre de los novios, los que van a participar en ella, los que van a desfilar, bueno, todo un acontecimiento hasta llegar justamente ese momento grandioso. Las bodas normalmente traen mucha alegría. Las bodas traen mucha curiosidad, ¿verdad?, de parte de las personas. Pero en esta mañana nosotros quisiéramos ir a la palabra de Dios, donde tuvimos la lectura, para ver qué nos enseña a nosotros las bodas de Caná. En estas bodas no había entonces fotos, en estas bodas no había videos, en estas bodas no teníamos todos los elementos modernos, ¿no?, que hoy, sino una boda al estilo de aquellos tiempos. Probablemente, y es así, no se hacía, no teníamos los bizcochos tan grandes y despampanantes. Por ejemplo, en las bodas nuestras se hizo un bizcocho, ¿verdad? La madrina puso un bizcocho de 8 plantas, así que fue un tremendo bizcocho con fuentes, y fue la atracción, porque recuérdense, 30 y pico de años atrás, no había muchas personas que se dedicaran en los pueblos a tener todos esos detalles. Así que nosotros vimos una foto de un bizcocho y nos gustó. Bueno, nosotros queremos ver si se puede hacer eso. Y un bizcocho demasiado bueno. Así que ahí hubo bizcocho para el pueblo, todo el que asistió, y sobró bizcocho. Entonces, bueno, pero posiblemente, y es así, en
En estas bodas de Caná no había bizcocho, no era lo que se usaba en aquel entonces, sino que habían brindis, fundamentalmente vino y otras preparaciones y comidas de cereales, etcétera, pero lo que ellos sí brindaban. Bueno, no existía todo el desfile despampanante que tenemos hoy. Asistí a una boda en una ocasión y ya estaba cansado, digo, pero ¿y cuándo va a terminar este desfile? No, que ahora viene, que sé yo, que ahora viene. Y venía un desfile, y entonces después la novia, y cuando me doy cuenta, las bodas se celebraron en el Hotel Embajador. La novia entró en un carro deportivo descapotado y ella arriba, y yo, oh, a mí me tocó oficiar esas bodas. Tuvieron que alquilar dos grandes salones para esa actividad, y hubo un derroche de todo, de bebida, de todo lo que usted quisiera, unas bodas millonarias. Y bueno, no es justamente el caso de estas bodas. Eran unas bodas humildes, ¿verdad? Humildes, tan humildes que en un momento dado, como ya hemos leído, se escaseó el elemento principal, en este caso el vino. El vino se agotó, el vino terminó, y no era tanto porque ellos tomaban, toda esa gente tomaban demasiado vino, pero posiblemente porque no había todo el vino suficiente para mantener. Y era la costumbre, porque dice que el vino normalmente se brindaban dos tipos de vino. Un primer vino, que era el vino exquisito para los que estuvieran primero allí, y después al final, si era necesario, entonces se brindaba un vino probablemente de menor calidad. El vino tenía que ser no procesado como hoy, sino envejecido, etcétera, y entonces la gente no podía de ahora para ahorita preparar un vino. Las jóvenes solteras toman notas, hay mucha curiosidad para ver los detalles de qué fue lo que se hizo, para ver, ay, pero mira, me gustó el vestido que llevaba la novia, qué bonito, pero qué trae. No, cuando yo me case, pero lo único que yo le voy a poner es una... Entonces el color, ¿verdad? El color. Ya no tenemos los famosos trajes, siempre trajes blancos, sino que hoy entonces lo mezclamos, tenemos cremas, tenemos de diferentes colores apropiados para la ocasión. Bueno, van entonces para ver los detalles de todo lo que sucedió, pero también con la superstición de que al momento de la novia tirar el ramo de flores, ¿no? Lo tira hacia atrás, y entonces la soltera que lo pueda agarrar, se dice, ¿verdad? Esa sería la próxima. Y hay todo una expectativa, y qué bonito es todo ese momento. Pero otros también van a las bodas a criticar, o sea, ellos van, pero tú viste el novio, pero ese traje no le quedaba, pero le quedaba muy corto, y tú viste, óyeme, pero no se recortó, pero tu hombre estaba, pero muy peludo y así, muy desordenado, y tú viste esos pajecitos que buscaron, esos no pegaban para nada y óyeme, y se vuelven unos
verdaderos críticos. Y si es una boda pública, una boda de figuras, entonces van a la televisión y comienzan todos estos críticos, ¿verdad? Bueno, una boda, pero le faltó, pero no pasó, pero ocurrió. Algunos entonces van a criticar lo que allí ocurre. Al participar en estas bodas en este lugar, Jesús había tenido antes de eso un encuentro con que iba a ser uno de sus discípulos. Y entonces, aquí, con quien él tuvo este encuentro, le hizo una advertencia. Si nosotros vemos a Juan, el capítulo 1, el versículo 50, Juan 1, 50, dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Este encuentro con Natanael marcó un momento interesante, porque Natanael justamente iba a ser uno de los llamados para el ministerio de Jesús. Y entonces el Señor ya conocía de antemano a todo su equipo, porque Él era el Hijo de Dios, el mismo Dios. Y la expresión que le dice Él a Natanael, cosas mayores que estas verás, era porque detrás de esta simple revelación de quién era Natanael, él iba a ser testigo de una serie de milagros que Jesús haría posteriormente, y de el evento más trascendente y más importante que iba a tener una repercusión no solamente para aquellos días, sino para toda la eternidad, que era justamente el sacrificio de Cristo. Pero también hay otros eventos que van a superar, incluyendo esta boda en la que Jesús participa. Justamente será la gran boda del Cordero allá en los cielos. Hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué nos puede enseñar estas bodas? El hombre sin Dios, lo que le preocupa de estas bodas es fundamentalmente el hecho de que el Señor Jesucristo produjera este milagro y produjera este vino tan exquisito. Y entonces comienzan a hablar y el tema central se va por ahí, pero olvidan, pasan de lado, no pueden observar las cosas trascendentes que podemos aprender y que nos enseñan estas bodas. En primer lugar, nosotros aprendemos de las bodas de Caná que el matrimonio, como dice la Escritura, es honroso a los ojos de Dios. El matrimonio es una institución fundamental para la unión de dos personas bajo el propósito de Dios. El matrimonio es honroso. Esta sociedad se desmorona, se están cavando, perdiendo los cimientos, precisamente por el irrespeto y el desprecio y el menosprecio a la institución más importante que Dios ha establecido, por supuesto, después de su iglesia, como es
el matrimonio instituido por Dios. En el libro a los Hebreos, allí en el capítulo 13, el versículo 4, dice la Escritura: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es honroso. El matrimonio es honroso, y sobre todo cuando se lleva a cabo bajo los lineamientos establecidos por Dios. Pero, ¿cuál es el problema de la sociedad, de nuestra sociedad en nuestros tiempos? Que quiere distorsionar todos los fundamentos que Dios ha establecido, todo lo que Dios ha dicho que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. El hombre hoy lo quiere minimizar o lo quiere distorsionar. Así que el matrimonio para mucha gente vale muy poco hoy. Y vale tan poco que se unen sin celebrar ningún tipo de matrimonio. O sea, se unen como se unen los animales. Cuando Dios ha establecido que para los hombres tiene que haber un mecanismo muy diferente para el resto de su creación. Los animales no tienen que ver, se unen uno con el otro, no hay ninguna formalidad en esto. Sin embargo, para el hombre, porque los ángeles no se casan, para el hombre Dios ha establecido ciertas reglas y ciertos fundamentos. Esto ha estado siendo relajado. La gente hoy se continúa casando simplemente por negocio. Mira, no hay una... Yo conozco a alguien por ahí en mi trabajo, me dijo: no, yo fui allá y ya me están gestionando una persona para casarme, para yo irme. Sí, me están gestionando. Y que no, ella no va a cobrar. Ella dijo que iba a cobrar, qué sé yo, unos $10,000. Y yo, ajá, sí, eso, pero eso es rápido. ¿Cómo que el matrimonio no es nada, vale poco? Hay otros, ¿verdad?, que se casan por intereses económicos, por tantas razones, ¿verdad?, que hay en este mundo. Pero la palabra de Dios sigue hablándonos de que el matrimonio es honroso, que es una institución que trae honra a los hombres. Y si hay alguien que tiene que estar en primer lugar, en la primera fila de los invitados, es justamente Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús no es el primer invitado a las bodas, no hay ninguna posibilidad de que ese matrimonio pueda sobrevivir, o más bien ser feliz en el tiempo. Porque Cristo es el centro de su creación, pero también Cristo ha venido para ser el centro en la vida del hombre y en todos los acontecimientos que el hombre pueda llevar a cabo. Si usted va a celebrar un cumpleaños, el primer invitado debe ser Cristo. Si usted va a celebrar una fiesta por el nacimiento de un hijo, el primer invitado tiene que ser Cristo. Y cuando Cristo es el principal invitado, entonces usted tiene que cuidar que todo lo que se haga allí pueda honrar al principal invitado. Así que allí se invita al Señor Jesucristo y se invita a sus discípulos, y por supuesto a sus padres terrenales, en este caso a su madre. Y estaban allí
un acontecimiento importante. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo estuviera allí le está dando una importancia sin igual a este matrimonio. Ellos no habían invitado a Jesucristo allí para que si faltara algo, ¿verdad? Si faltara algo, Él, como el Hijo de Dios, pudiera realmente suplirlo. Porque no podemos nunca invitar a Cristo por interés. Yo no puedo buscar a Cristo, yo no puedo seguir a Cristo por ningún interés particular o material, sino el interés de tener una relación íntima con Él, de tener la salvación de mi alma y tener una unión vital con Cristo. Pero cuando Cristo entra al corazón colateralmente, Él trae otras bendiciones adicionales. No solamente la bendición primaria, que es la de la salvación de nuestras almas, sino otras bendiciones colaterales. Y el hecho de que Jesucristo estuviera allí en estas bodas, trajo para ellos una bendición colateral. Se había acabado el vino y eso era un problema serio, porque había que buscar, tomar prestado, ir donde otras personas, hacer alguna gestión para poder tener un vino apropiado y en la cantidad necesaria para este evento. No era como que yo tengo unos invitados y se me acabó el vino, una familia, 2 o 3 personas, y voy donde un vecino para que me facilite un vino. No. Era para muchas personas, porque los que ya habían tomado del primer vino iban a tomar igual del segundo vino. Así que el Señor Jesucristo colateralmente, además de nuestra salvación, nos trae muchas otras bendiciones particulares, bendiciones espirituales, pero también bendiciones materiales. Cuando venimos a Cristo, le entregamos el centro de nuestras vidas, le estamos diciendo: ven, reina, gobierna, hazte cargo de mi vida, suple todo lo que haga falta, no importa qué pueda hacer. Así que entonces Cristo es la figura principal, el principal invitado a estas bodas, y realmente fue una verdadera honra para estas familias. Hoy el aspecto del cristianismo y estos asuntos no es tan bien visto a ciertos niveles, que alguien venga a orar, que alguien venga a bendecir, es algo como, si se hace es siguiendo un protocolo, pero no se hace con la intención, ¿verdad?, de darle la prioridad y la importancia a nuestro Señor Jesucristo. A mí me encantó estas bodas en las cuales yo participé, porque la persona, que es un familiar lejano, me dijo: mira, yo no me voy a casar, pero yo quiero que seas tú el que me bendigas estas bodas. Yo quiero que tú encabeces, participes eso. Yo no quiero que sea nadie. Nosotros pudiéramos traer a cualquier gente, un sacerdote, quien sea, pero yo quiero que seas tú. Y digo: bueno, muy importante es, tú sabes lo que yo voy a hacer, tú sabes lo que nosotros hacemos. Habían invitados de alto nivel a esas bodas, como ya le dije, fueron celebradas en el Hotel Embajador, con todo, allí todas las comodidades, etc. Así que yo sencillamente abrí la palabra de Dios y comencé a hablar, en vez de decirle que hasta pude predicar un corto tiempo el mensaje de salvación a los invitados, a los presentes.
Así que yo lo que pude hacer es darle un consejo bíblico a ellos y tener realmente una oración por ellos, para que el Señor tuviera misericordia, los ayudara a entender el propósito de Dios al unir sus vidas. Hace un tiempo me encontré con ella, le pregunté, no, estamos muy bien, estamos juntos. Digo, ¿han seguido buscando del Señor? Bueno, yo sí, pero estamos bien. Digo, bueno, es la misericordia de Dios. Porque cuando hay el interés de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, Dios está al tanto de lo que está sucediendo. Bueno, lo primero es que es honroso, que el matrimonio es honroso a los ojos de Dios. Y realmente trae honra a los hombres. Mi esposa me dice, hace corto tiempo se casó una hija de una empleada y se hicieron las bodas, pero lo extraño es que hace apenas 3 meses y ya va a dar a luz. No sé qué sucedió. Honroso es a todos el matrimonio sin mancilla. Un matrimonio hecho siguiendo la directriz y los preceptos de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de una mujer? Justamente que sea una doncella. Una doncella. Así será la iglesia para Cristo, una doncella. ¿Qué más nos enseñan estas bodas? Algo muy importante. Dice el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Lo segundo que nosotros aprendemos es que Jesús va donde Él es invitado. Jesús no se aparece a los lugares ni a las vidas de las personas de manera coercitiva, sino que Él va donde es invitado. Tiene que haber una apertura del corazón, tiene que haber un interés en el corazón de la persona, reconocer la necesidad que tiene justamente de este invitado especial que es Jesucristo. Nosotros a veces no tomamos en cuenta eso, que si tenemos la tarjeta de invitación, si todo un protocolo para poder ir a los sitios, si no, yo voy, fulano, yo voy. No me decirle que esas tarjetas de invitación y todo eso tiene una finalidad, es producir cierto orden en las cosas. Necesitamos saber quiénes van para saber con qué primero nosotros planificamos. Yo voy a hacer una boda y necesito saber para qué cantidad de personas es que voy a estar trabajando y planificando. No es a lo loco, a menos que usted no sea un supermillonario, no importa todo lo que vayan, hay para todos. Pero nosotros planificamos, bueno, vamos a hacer una boda y posiblemente la cantidad de invitados que podríamos tener son 70 personas o son 50 personas. Una boda bastante reducida, limitada. Entonces usted comienza a trabajar, bueno, ¿qué se necesita? El brindis para 50 personas, el bizcocho que podríamos hacer para 50 personas, todo para 50, y calcula la silla, el lugar, dónde. Entonces se planifica para ello. Pero cuando se aparece alguien, aquí estoy yo y no viene solo, vengo con mi familia, porque yo no me podía perder de este acontecimiento. Qué triste y vergonzoso decirle, pero no hay dónde sentarte. No hay, porque todas las sillas están ocupadas por los que ya han sido previamente invitados.
Jesús sabe lo que es el orden. Jesús conoce muy bien lo que es el orden y nos manda a que nosotros vivamos en orden y hagamos todas las cosas en orden. Por lo tanto, Él va cuando es invitado. Y cuando Él es invitado, está listo para llevarnos los mejores de los regalos. Pero es necesario invitarlo. Es necesario decirle a Jesús: yo quiero que tú estés hoy conmigo. Yo quiero que tú estés hoy en mi corazón. Y entonces Jesús está listo y presto para entrar y para ir por ti. Jesús solamente va donde es invitado. Aquí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, los versículos del 1 al 6 nos cuenta una historia maravillosa de Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Usted se imagina todo el sacrificio, el esfuerzo de este hombre para tener este encuentro con Jesús. Una persona muy baja de estatura. No, la Biblia dice que era pequeño, era porque realmente era una persona de tal vez cuatro pies y tal vez algunas pulgadas, era pequeño. Así que delante de todos estos hombres que habían allí, todas estas personas, en la pena, ¿verdad?, estaría buscando, pero es que nadie me ve. Así que yo tengo que buscar la forma de que sí me vean, porque yo quiero tener un encuentro con Jesús. Yo quiero tener un encuentro con Jesús, y lo mínimo que él podía hacer era ir a su casa. Porque Zaqueo quería una experiencia mayor, era que Jesús entrara a su corazón, no simplemente a su casa. Así que si tú andas buscando y tú necesitas y sabes que necesitas a Cristo en tu corazón, entonces lo menos es que entre en tu casa. Cuando Jesucristo entra a nuestros corazones, entonces nosotros abrimos las puertas de nuestra casa, debemos abrir las puertas de nuestro vehículo, debemos abrir los zippers y todo de nuestros bolsillos, porque Cristo ha entrado a nuestro corazón. Así que Jesucristo tuvo para con él fue un privilegio, porque digo, mira, yo no solamente voy a entrar en tu corazón, pero déjame decirle que yo también voy a ir a tu casa. Es un bonito testimonio para que el hombre de aquel entonces, que menospreciaba, veía a esta gente, porque Zaqueo era un cobrador de impuestos, y esta gente eran consideradas muy bajas en la sociedad, ladrones, y los fariseos los rechazaban, y la gente de cierto, ese es un publicano, es un cobrador de impuestos, óyeme, no importa la cantidad de dinero que pudiera tener. Igual en nuestra sociedad hoy hay gente que tiene mucho dinero,
Pero yo sé que hay muchos de ustedes que si esa persona se presenta en su casa, usted le podría decir a su hija, mira, hey, aquí no. Porque esto podría representar un problema para la familia, ¿no? Fácilmente pudiéramos estar lidiando con un narcotraficante o con cualquier otra persona dedicada a asuntos mafiosos. Así que Jesucristo está listo para entrar, es un invitado especial, y Él va allí y a la casa de Zaqueo como un testimonio público de que Jesús no tiene ningún tipo de acepción de persona. No hay discriminación en Cristo. Nosotros podemos interactuar con todas las capas sociales, porque para Dios, para Cristo, no hay niveles sociales. ¿Qué es lo que ve Dios? Un corazón necesitado. Y justamente este era el caso de Zaqueo. Él estaba necesitado, él tenía una fuerte contrición de conciencia. Él sabía que había hecho cosas muy malas. Él sabía que había robado. Él sabía que había llevado una vida desagradable a los ojos de Dios. Y esa es la conciencia que debe tener cada hombre. Necesito la presencia de Jesucristo porque yo sé que mi vida no ha estado acorde a como lo señala la palabra de Dios. Así que estoy necesitado de Jesucristo. Y cuando el hombre tiene convicción de esa gran necesidad, no escatima esfuerzos para que Jesús pueda entrar a su vida. Así que este hombre venció todos los obstáculos humanamente hablando y se colocó en la trayectoria por donde iba a pasar Jesús. Aunque Dios está en todas partes y Jesús podía pasar e ir a todas partes, había una ruta donde él sabía que por ahí Jesucristo pasaría y que iba a ser favorecido y tener este encuentro con Jesús. Hermanos, ¿dónde nosotros buscamos a Jesús? Nosotros podemos encontrar a Jesús a través de un lugar, y ese lugar es la palabra de Dios, no es una iglesia en particular. Jesús está aquí donde dice la palabra de Dios que Él está disponible para todos los hombres que en Él creen. Podemos ir al lugar donde podemos escuchar a Jesús. Y en este caso, cuando nos aproximamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, es la palabra viva de Jesús, porque Él es el Verbo de Dios. Y aquí, cuando nosotros hablamos de esa palabra de Dios, de esa palabra viva encarnada, entonces Jesús está, porque Él dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo para bendecirlos. Por lo tanto, Él se ubicó justamente en el lugar correcto, en la ruta por donde Jesús debía pasar. Los hombres de Gadara, donde vivía el endemoniado gadareno, era un hombre poseído por demonios. Y era irresistible. Él ya lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas. Era un azote en aquel lugar. Y él estaba por los sepulcros y por toda parte. Y la gente vivía atemorizada con este hombre. Así que Jesús llegó a aquel lugar y el primer encuentro que tuvo fue con este endemoniado. Entonces, el endemoniado, o más bien los demonios, dijeron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros? No es que tengo contra ustedes,
es que yo he venido para dar vida y para liberar al hombre justamente de ese yugo de esclavitud. Entonces ellos le dijeron, bueno, pues permítenos ir a ese hato de cerdo. Y así, porque ellos no pueden estar sino en posesión de algo. No pueden, aquí en este mundo no pueden estar así en el aire disperso, sino poseer algún cuerpo, poseer algo. Así que lo menos que pudieron hacer fue poseer estos cerdos. Inmediatamente se evidenció, porque dice que los cerdos se fueron y al agua y se ahogaron y hubo un desastre. Bueno, el hombre fue liberado y a partir de entonces fue un hombre normal, fue un hombre de paz y seguramente un hombre productivo. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús intentaba, ¿verdad?, seguir su ministerio hablándole a todos estos hombres, que de alguna manera ellos también eran y habían sido afectados por la presencia de esos demonios? Ellos le dijeron a Jesús, no queremos que esté aquí con nosotros, porque el hombre tiene un espíritu de ingratitud que es propio de su naturaleza pecaminosa. Ese espíritu de ingratitud, de no agradecer las cosas buenas que se hacen por ellos, eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Jesús, conociendo el hombre, le dijo, bueno, si ustedes no les interesa, no quieren que yo esté con ustedes, pues sencillamente yo me voy. Y Jesús dice que se fue. Hermanos, amigos, el Señor va donde es invitado. Y dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En cambio, otros abrimos las puertas de nuestros corazones y las puertas de nuestras casas. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Él viene con un propósito, y el propósito es de hacernos bien, de traer bendición a nuestras vidas. En tercer lugar, nosotros aprendemos de estas bodas que, como dice el texto que estamos siguiendo aquí en Juan, el capítulo 2, ahora el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Fíjense que ellos no fueron a Jesús para que les resolviera el problema. La madre de Jesús, María, que estaba allí, se enteró de que se había acabado el vino. No tienen vino. Y ella sí conocía a su hijo y conocía perfectamente el poder de su hijo. Dijo, mira, no tienen vino, se les ha acabado el vino. El fin que toda esta preocupación, esta ansiedad fue llevada a quien tenía que ser llevada. Eso quiere decir que nosotros debemos llevar todas nuestras dificultades a Dios, porque Él está listo para escucharnos y tiene la respuesta y tiene el poder para satisfacerla o para solucionar los problemas. Dice el Salmo, el famoso Salmo 46. Salmo 46 en el versículo 1. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo. Él está ahí para socorrernos. Y Él está allí para darnos el poder y la fortaleza que necesitamos. Más adelante el apóstol Pablo en
en su carta a los filipenses. Ahora en el capítulo 4 a los filipenses, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, verdaderamente hay momentos como cuando cantamos el coro, que las palabras no alcanzan. No alcanzan, dice, para decirte todo lo que siento. Muchas veces estamos tan cargados, tan angustiados, tan agobiados, tan atribulados, que lo mejor y lo único que puede salir de nosotros, ya no sale ni siquiera una palabra, sino salen las lágrimas. Pero dice también la palabra de Dios que Dios entiende nuestras lágrimas. No importa cómo lo podamos expresar, Dios también entiende nuestras lágrimas, entiende nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades. Él las entiende. Lo mejor que podemos hacer es, cuando hay dificultades, es ir a Dios y llevarle todas nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones a Dios. Podemos hablar con Dios como un Padre que nos ama y que está allí para escucharnos. Se habla de una persona que vivía sola, un anciano, y entonces él le pidió a la persona que él necesitaba en su habitación 2 sillas. Dice, pero ¿para qué 2 sillas? Necesito 2 sillas. Yo necesito una silla para mí. Y para quien la otra silla, no se preocupe. Así que él a veces allí cerraba su puerta, ponía su silla y ponía la otra silla enfrente. Y él comenzaba a hablar, a pedirle, y dice, tenía horas y horas en una conversación con esa otra persona que estaba sentado ahí en esa silla. Y allí le contaba todo lo que estaba pasando, todo su dolor, todas sus preocupaciones. Cuenta la historia que de qué manera este hombre podía después decir, óyeme, y se lo dije. Es como cuando usted sabe que va a ver a una persona de autoridad o alguien que tiene el poder para resolverle cualquier cosa, pero hay inconvenientes, usted no puede llegar, pero al final le permite y usted llega y le puede expresar todo y decirle con claridad, y esta persona ver y tomar nota, y entonces usted sale y se lo dije. Hermana, hermano, usted se lo dijo. Se lo dijo a Cristo, como cantamos el himno, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Se lo dijo. Debemos llevar nuestras dificultades a Dios. Y dice, cuéntaselo en oración. No importa qué tan larga sea la historia, Él siempre estará presto y dispuesto a escucharla. Cuéntaselo en oración. La cuarta cosa que nosotros aprendemos, que nos enseña las bodas de Caná, está en el versículo 4, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. Y aquí lo que encontramos es que Jesús siempre responde oportunamente. Jesús siempre responde a tiempo. Hubo el caso de las hermanas de Lázaro que le mandaron a decir al maestro que su amigo entrañable, Lázaro, estaba muy enfermo. Y se lo hicieron saber. Llegó a Jesús. Dice, mira, Lázaro está muy enfermo. Y dice que después de Jesús oír la información, la noticia, dice que duró unos 3 o 4 días más allí. Entonces después le dijo a ellos, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y cuando Jesús llegó allí, a la aldea de Betania, se encontró lo que encontró ante sus ojos fue un panorama tétrico, un panorama desolador. Muchos gritos y la gente compungida. Era un hombre muy popular y muy bueno en la comarca. Imagínense, amigo entrañable de Jesús. Todo el mundo le quería mucho. Así que había mucha gente allí en la casa, por demás, 2 mujeres. Imagínese usted 2 mujeres en esta sociedad, en aquel entonces, en las casas tenía que haber necesariamente un hombre para proteger, un hombre, en el caso de ellas, para sustentarlas, un hombre en quien ellas realmente se apoyaban. Así que el pilar de la casa había fallecido. Y ellas, las pobres, no podían hacer nada. Me imagino que en principio podían pensar, pero hace días que le dijimos a Jesús lo que estaba pasando. Y Él no pudo llegar antes para darnos la mano, para hacer algo. Hasta que mi hermano finalmente murió. Cuando le dijo Jesús, ¿dónde le han puesto? ¿Y sabe lo que le dijo? Ya hiede, tiene 4 días. ¿Aunque dónde le han puesto? ¿Qué importa dónde esté? Ya hiede. Ya no hay nada que hacer. En otras palabras, llegaste tarde. Pero Jesús nunca llega tarde. ¿Qué sucedió entonces? Justamente, Jesús llamó a Lázaro y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. En ese poder irresistible. Nos cuenta la historia. Dice que Lázaro se incorporó, todavía estaba atado, le desataron, desatadle y dejadle ir. Ya no hay día. Ya Lázaro podía hablar nueva vez. Ya Lázaro podía abrazar a sus hermanas. Me imagino que el primer abrazo se lo daría a Jesús. Abrazaría a sus hermanas y esto fue un acontecimiento increíble, ¿verdad? Para ellos. ¿Usted se imagina? Usted podría ser testigo de algo como eso. Usted ir al cementerio, vamos a imaginarlo, usted va conmigo y vamos al cementerio, su padre ha muerto y yo digo, vamos al cementerio, yo quiero ir al cementerio, vamos allá, ya lo enterraron, tiene 4 días ahí. Dice, no, pero abran eso. ¿Cómo, pastor, que vamos a abrir? Eso está, ya, eso hiede mucho, ¿para que usted quiere ver? No, ábrame. Pero ¿y cómo va a ser? Imagínese que usted acceda y diga, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir. Y abran. Y usted está ahí conmigo. Y entonces yo le diga,
Padre Celestial, te doy gracias porque siempre me oyes. Y en el nombre de Jesucristo le digo a fulanito de tal que se incorpore y se levante de allí. Y de repente usted vea a su padre, su hermano, su familiar, levantándose, parándose y caminando hacia usted. ¿Usted sabe lo que usted va a hacer? Se va a ir corriendo. Porque así es la incredulidad. Así responde la incredulidad. Usted se va a ir corriendo, se va a asustar y usted sabe, usted va a tener miedo hasta de mí mismo. Dice, ¿y quién es este? Óyeme, pero ¿y qué cosa? Y se va. Y posiblemente coja una estampida que cuando venga a enterarse de que fue verdad, ya la persona habrá muerto otra vez. Se asusta, porque así reaccionamos cuando muchas veces Dios hace el milagro, cuando Dios obra. Entonces no lo creemos. ¿Y sabe a qué tendemos a hacer? Tendemos darle la gloria al médico, tendemos darle la gloria a los otros y no a Dios. Ese tremendo hospital que tiene las mejores atenciones, el mejor equipo. Eso tiene un equipo de cirujanos que esos son come hombres. Esa gente son especializados en que se iba a dónde. Y óyeme, esto es increíble. Pero nos olvidamos de que detrás de todo eso está la mano de Dios. Debemos llevar nuestras dificultades a Dios porque dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él siempre responde en el tiempo oportuno, Él nunca llega tarde, Él viene cuando debe llegar. A veces pensamos que ya no es el tiempo, estamos tan apalatrados, tan avanzados en edad que pensamos que bueno, pero ¿para qué ya entregar mi vida o mi corazón a Cristo? Si Cristo le llama y este es el momento y usted puede, Dios siempre llega a tiempo. No importa la edad que usted tenga, Dios siempre llega a tiempo. Todo lo que ocurre, dice, es en el cumplimiento del tiempo. Es la palabra de Dios que su Hijo nació en el cumplimiento del tiempo. Y Él murió en el cumplimiento del tiempo. Nada es fuera de tiempo para Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de estas bodas? Que el Señor prueba y recompensa la fe. Los versículos del 7 en adelante dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor prueba y también recompensa. Bueno, no vamos a abundar mucho en esta parte porque posiblemente en esta noche se nos hable un poco de eso, pero cuando nosotros podemos resistir la prueba, entonces el Señor trae la recompensa, ¿no? Trae el premio. ¿Qué es lo que hacen los entrenadores con los animales y eso cuando cumplen realmente el show, el espectáculo, lo que van a hacer? Ellos entonces, cuando hacen el salto, le dan algo, le dan un premio, es una recompensa. Dice, ok, qué bueno.
El hombre le gusta la recompensa y le gusta sentirse recompensado, y Dios lo sabe, y Dios no se queda atrás. Cuando nosotros podemos resistir la prueba, Él estará listo, estará allí presto para darnos entonces la bendición que viene a acompañar a aquellos que resisten poderosamente. ¿Qué podemos nosotros aprender de estas bodas? Bueno, que todo lo que nosotros necesitamos debemos pedirlo a Dios. ¡A Dios! ¿Qué hace el hombre? Bueno, que busca diferentes intermediarios. Por alguna razón, como lo vimos creo la vez pasada, allí habían unas personas que decían, no podemos dirigirnos directamente a Dios, ni tampoco a Jesucristo, porque nosotros somos pecadores muy bajos para Dios escucharnos a nosotros, así que tenemos que hacerlo por otra vía. Y de ahí nació, como ya dijimos, el culto a los ángeles. Pero también hay otros que dicen, bueno, no podemos ir directamente a Dios, sino vamos a ir a través de María, que es su madre. Y se habla de María como la intercesora. ¿Y cuál es el intercesor? ¿Cuál es el mediador? Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. Es allá donde tenemos que ir. Hermanos, ¿qué más aprendemos? Nosotros aprendemos que donde el Señor está, siempre hay bendición. Donde Dios está, siempre hay bendición. Posiblemente lo mejor no está solamente al principio, sino que posiblemente lo mejor está al final. Hermanos, lo mejor no es la muerte que nosotros vamos a experimentar. La muerte es desagradable. La muerte es fea. Pero después de la muerte, lo mejor está por venir. Lo que nosotros esperamos es lo bueno, lo mejor está al final. Y dice que este vino, el mejor vino, fue brindado al final, cuando el mejor vino se brindaba al principio. Y esto tiene una gran explicación. Y es que Jesucristo tiene para nosotros aquellas cosas que no hemos oído, que no hemos visto, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, lo mejor está al final, lo mejor está por venir. Donde Dios está siempre hay bendición. Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe lo que sucedió también? Que a través de este gran milagro, la fe de los suyos, la fe de estos discípulos fue fortalecida. Hermanos, cuando Dios obra, ¿para qué Dios obra? No solamente para nuestro beneficio presente, Dios obra para fortalecer nuestra fe. Tenemos que estar atentos cuando Dios obra, para que nuestra fe cada vez sea más grande y robusta para Dios. Él es el proveedor de todo cuanto necesitamos en esta vida y más allá de esta vida. Y Él está listo para proveernos lo que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que ir a Él en oración. Déjame decirte que habían ¿cuántas tinajas? 6 tinajas. 6 tinajas. Y el número 6 en la Biblia
es número de hombre. El número 6 representa, simboliza a los hombres, es decir, hombres vacíos que necesitaban ser llenos ¿de qué? De agua. ¿Qué simboliza el agua? La palabra de Dios. El hombre necesita ser lleno de la palabra de Dios para entonces poder obrar. Esas 6 tinajas representan a todos los hombres sin Dios, a todos los hombres sin Cristo y sin esperanza, que necesitan ser cubiertos, ser llenos por la palabra de Cristo. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestras tinajas sean realmente, reciban el agua que necesitamos, entonces dice que esa agua, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, va a saltar ¿para qué? Para vida eterna y para salvación. Así que esa agua que trae Jesús es un agua que limpia, es un agua que purifica y es un agua que salta para vida eterna. En las fuentes, ¿verdad? Nosotros es agua que salta en las cascadas. Es un agua que sencillamente va a un lugar y de alguna forma se va al mar, se va al río. Ya esa misma agua no tiene mayor utilidad. Pero el agua que Jesús nos da a través de su palabra es un agua que tiene repercusión para la eternidad. Por lo tanto, el Señor le dijo que llenen las tinajas de agua. Querido, ¿estás tú llenando tu tinaja del agua de vida? ¿Estás listo para recibir esa agua? No el agua que la mujer samaritana le dio a Jesús, porque el que toma de esa agua vuelve otra vez a tener sed. Dice, si tú me pides a mí, le dijo Jesús, yo te daría a ti de un agua que salta para vida eterna y tú no tendrás sed jamás. Eso no quiere decir que no tengamos sed de Cristo. Eso lo que quiere decir es que no vamos a sentir la necesidad de ser salvos otra vez, porque usted es salvo una sola vez y para siempre. Así que ese deseo de ser salvo no vuelve otra vez cuando ya Cristo ha entrado a tu corazón. ¿Qué aprendemos nosotros de las bodas de Caná? Muchas cosas interesantes, importantes. En primer lugar, que el matrimonio es honroso a los ojos de Dios. En segundo lugar, que el Señor va donde es invitado. En tercer lugar, que debemos llevar todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones al Dios que todo lo puede, especialmente a Él. Cuarto lugar, que Jesús siempre responde de manera oportuna a nuestras necesidades. En quinto lugar, que el Señor prueba y recompensa nuestra fe. Y en sexto y último lugar, que donde el Señor está, siempre hay bendición. Tú le permites a Cristo posar, entrar a tu vida y a tu corazón, tu vida estará llena, repleta de la bendición que viene a acompañar la bendición más importante, que es la de la salvación. Si no tiene a Cristo en esta mañana, ven a Cristo hoy. Él tiene lo mejor para ti, para tu vida. Ven a Cristo, porque en Cristo está la solución a tu ansiedad. En Cristo está la solución a tu preocupación. No quiere decir que ya no existirá nada, que no, eso no es.
sino que Él te dará la visión y te dará la fortaleza para tú enfrentarte entonces al día a día. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo nos sentimos derrotados y vacíos. Pero en Cristo lo tenemos todo. Padre Celestial, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido expuesta, predicada en esta mañana. Y te imploramos, oh Señor, que ella no vuelva vacía, como tú has prometido. Que, oh Señor, podamos ser receptivos a ella. Padre, abrir nuestros corazones para dejar que Cristo sea el más importante ser en nuestras vidas y que Él ocupe el lugar como invitado especial. Oh Señor, gracias por cada uno de los presentes. Y te pido en este momento que tú supla sus necesidades. Oh Padre, hay diferentes tipos de necesidades. Están las necesidades físicas, las necesidades materiales, están las necesidades emocionales, están, Señor, las preocupaciones que traen consigo los problemas de este mundo, lleno de muchas veces de tormentos, de injusticias. Oh Padre Celestial, pero también están las necesidades de nuestras almas. Y así te imploramos, a ti Dios poderoso, que tú puedas venir en auxilio de cada persona aquí presente en esta mañana, trayendo salvación para sus vidas, trayendo consuelo, trayendo fortaleza espiritual, trayendo sabiduría de lo alto. Pero que de ninguna manera nadie que haya estado aquí en esta mañana salga vacío y sin esperanza. Oh Padre, guíanos en todo lo que resta, que tu nombre sea exaltado por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.